Hola mi gente, jugadores compulsivos. Después de 2 meses llegamos con el capítulo 91 del manga de Kakegurui. Así que los invito a disfrutar de este tremendo capítulo, no sin antes decirles que si quieren estar al tanto del manga, del anime, las películas, las series y mucho más, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita. Veo que algunas de las personas que ven mis videos no se suscriben, así que espero que en verdad se suscriban y así podrán disfrutar de todas las novedades del mundo Kakegurui. Bien, comencemos. Capítulo 91 del manga de Kakegurui. El capítulo se estrenó el día de hoy y lo pueden obtener de las tiendas oficiales. Tiene un valor de $2 y contiene 37 páginas. La sinopsis del capítulo es la siguiente. Ririka finalmente se ha liberado de ser la sombra de Kirari. Mary confía en que ella y la nueva Ririka Momobami tienen este juego del póker del cambio en la bolsa, pero Kirari es conocida por doblar las posibilidades a su voluntad. El capítulo se titula Las dos chicas. Si bien recordamos el capítulo anterior, Ririka le apostó todo a Kirari. Kirari, después de pensar, se retira. Mary se sorprende. Ella está afuera. Kirari abandonó el juego. Ririka finalmente la empujó por su propia voluntad. Podemos ganar esto, realmente podemos. Kirari dice, ¡qué shock! Ririka, ¿qué te pasó? Es como si fueras una completa extraña ante mí. Mary le responde, un joven solo necesita 3 días para crecer más allá del reconocimiento. ¿Conoces el romance de los 3 reinos? Y por supuesto, eso también se aplica a las mujeres jóvenes. Ririka está completamente fuera de tus manos ahora. Ya no es la Ririka que conoces. Sí, eso parece, dice Kirari. Leer a un jugador no es nada especial, al menos no como yo lo hago. Solo puedo hacerlo porque conozco su naturaleza, su personalidad, sus tendencias. Ririka, es completamente imposible leerte ahora, y eso también está bien. Un juego incierto, con un factor de riesgo constante. Pero eso es lo que es el juego en primer lugar, ¿no? Y tengo que admitir que no odio los juegos de azar en absoluto. Mary piensa, sonríe todo lo que quieras. Un juego con un factor de riesgo, si así es como lo ves, entonces pierdes. En una nueva ronda, Kirari es la dealer. Bueno, cambio. Denme en 5, por favor. Mary piensa. ¿Por qué? Preguntas. Porque puedo leer tus cartas. En este momento se revela que Mary está usando una aguja para marcar las cartas, tal como lo hizo Millo anteriormente. Con esto puede ver que la mano de Kirari tiene un 3, un 4, un 6 y un 7. Eso, más los 5 que recogió hace un momento, le dan una escalera al 7. Y mi escalera al rey supera eso. Runa le dice que hagan sus apuestas. Presidenta, como dealer usted comienza. Mary piensa que este truco no va a funcionar para siempre. Necesito tomarle todo lo que tiene cuando surja la oportunidad. Y esta ronda es la mayor oportunidad que tengo. Kirari apuesta 10 votos. Mary analiza su próxima movida. Kirari tiene una escalera. Debe estar saltando para ganar a lo grande con esa mano. Así que si aumento, ella está obligada a aumentar, por lo que sube a 30 votos. Ririka iguala. Entonces Kirari le dice a Mary, subir cuando no eres la dealer. Debes estar bastante segura sobre tu mano, ¿no es así, Mary? Deja de charlar, ¿vas a apostar o no?, le pregunta Mary. Kirari le dice, no hay necesidad de apresurarse. Subo a 60 votos. Mary cree que esta es la oportunidad que estaba esperando. Ahí está. Ahora tengo 60 votos garantizados. Pero no voy a parar aquí. Tengo que tomarle todo lo que pueda. Hora de subir.
Kirari le da una mirada fulminante y le dice: Mary, ¿me estás menospreciando quizás? Solo una pequeña advertencia, puedes continuar. Mary asustada piensa: ¿se está burlando de mí o me está tratando de intimidar? Lo que sea que esté pasando, ¿habrá notado Kirari el truco que estoy usando? No puede ser eso. Si se diera cuenta tomaría medidas. Ella simplemente me escondería sus cartas, pero ella tiene el dorso de sus cartas justo en mi cara. Puedo ver todas las marcas que le puse. Kirari lleva una escalera del 3 al 7. Esa es una verdad innegable. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Sigue pensando, piensa. ¿Qué pasa si, de alguna manera, ha notado la marca de mis cartas? Y, sin embargo, a pesar de eso, ha decidido que todavía puede ganar esta mano. Si ella está llevando una escalera de color, eso vencerá a mi mano. El marcado de mi tarjeta solo etiqueta los números. No puedo estar totalmente seguro de que no tenga una escalera de color. Pero Kirari armó una mano con nada más que corazones y Ririka le dio el 5 de corazones. Eso no puede ser. No puedes jugar al póker si te obsesionas con milagros como ese. Pero si ella tiene una escalera de color después de todo, entonces me quedo fuera si voy con todo aquí. ¿Hago esto o no? Mi gente, hago un paréntesis para pedirles disculpas por no subir contenido durante estos 2 meses. Voy a tratar de subir más videos de Kakegurui y si tienen un manga o un anime que sugerir pueden decirlo en los comentarios. Bien, continuemos. Mary entra en un bucle tratando de analizar la mano de Kirari. Al final, todo se reduce a si juego o abandono. Es uno o el otro, y no puedo decidir ambos. Runa le pregunta: ¿cuál es tu movimiento? Entonces Mary iguala. Kirari se sorprende: oh, estaba deseando lo que decidieras. Pero ¿vas a pagar? Eso fue inesperado. Si crees que puedes ganar, podrías haber apostado todo. Si crees que vas a perder, podrías simplemente haberte retirado. Pero igualando, ese es un movimiento a medias. Pensé que eras una mujer más decidida que eso, pero tal vez me equivoqué. Mary responde: solo cállate, no te pedí tu opinión. En ese momento, para sorpresa de ambas, Ririka apuesta todo. Apuesto todo, Kirari. Si vas tan lejos, debes comprometerte hasta el final, ¿no es así? Kirari responde: vaya, eso también es inesperado. Me uniré a ti, entonces paga. Runa dice: 2 jugadores en una apuesta all-in. Ririka, tienes menos votos, así que estás fuera de este juego si pierdes. ¿Entiendes eso? No es que vaya a permitir ninguna devolución. Bien, ¿están listas, chicas? Ririka, Kirari, hora del enfrentamiento. Entonces las gemelas revelan sus cartas. Kirari tiene una escalera de color al 7, pero Ririka también tiene una escalera de color al 10. Por lo que Ririka gana. Runa declara ganadora a Ririka, por lo que le dice que el pozo de 422 votos es suyo. Ririka ahora está en la cima con 422 votos. Kirari queda con 314 y Mary con 258. Kirari se sonríe y dice: sé que me hiciste caer con eso. Dejé que Mary siguiera con su ridículo engaño y pasé a la ofensiva para aprovecharlo. Pero justo en este momento, tú me consumiste en su lugar. En otras palabras, usaste a tu propia pareja como señuelo. A jugar por la reacción de Mary, esa fue solo tu decisión, ¿verdad? Bien hecho, realmente has cambiado. Mary le pregunta a Ririka: ¿me usaste como cebo? Ririka le responde: lo siento, Mary, tenía que correr ese riesgo. Si mi mano no fuera lo suficientemente buena, te habría dicho que la trampa estaba expuesta. Pero Mary la interrumpe diciendo: Ririka, eso fue increíble. Kirari es una jugadora fuerte.
Tiene todo lo que se necesita como jugadora. Francamente, nunca podría vencerla en solitario, pero las dos juntas podemos hacerlo. Las dos podemos ganar esto. Ririka emocionada le responde: sí, tienes razón, Mary. Así que terminemos esto juntas. Listo, mi gente, hasta aquí llega el capítulo 91. A mi parecer es un tremendo capítulo. Me queda mucha intriga por ver qué es lo que hará Kirari para revertir la situación, ya que para mí sigue siendo favorita. Por otro lado, el lazo de Ririka con Mary se hace más fuerte. También está la puja por la compra de votos y ver cuál es el siguiente movimiento de Yumeko. Así que ya pueden obtener el capítulo en las tiendas oficiales para apoyar al manga y al autor. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Conmigo será en una próxima ocasión con muchas más novedades del mundo Kakegurui. Nos vemos.